Estaremos en nuestro módulo, en nuestro curso que es modelización matemática y este sería nuestro segundo encuentro. ¿Y qué quiero contarles en este recorrido? Hay partes que están implicadas en el foro y lo que me interesa, más pensando en un curso de doctorado, es que no me es suficiente, hay veces, ver una consigna y decir, esta es una buena consigna para modelización matemática. Porque si la toma un profesor que no sabe de modelización matemática, después puede terminar convencido diciendo, estuve trabajando modelización matemática. Y uno dice, pero ¿leyó sobre la línea teórica en particular? Esto que nosotros decimos, tenemos diferentes marcos y estos marcos son las lentes con que vemos un desarrollo de una clase. Que podríamos mirar dentro de educación matemática, uno dice, bueno, tengo la escuela francesa con teoría de situación, ingeniería didáctica, teoría antropológica de lo didáctico, socioconstructivismo y continuaríamos, ¿no? Entonces, teníamos, esto era lo que veíamos en nuestro primer módulo, diferentes líneas y enfoques. Lo que sí es importante que ustedes se lo lleven como doctorandos, si bien nosotros nos estamos centrando en modelización matemática, todas estas líneas comparten aspectos metodológicos. Hay algunas de ellas que dan estrategias o dan lineamientos de cómo configuro la clase, mientras que otras no dan ese lineamiento de cómo debería configurar la clase. Y eso es lo que me quiero llevar el encuentro de hoy. Pero el foco lo vamos a poner en modelización matemática. Y lo que hago es tomar, que estaba a propósito, la intención de incitarlos a ustedes de qué pasaba en el foro, de ese foro simulado que yo les contaba, donde la primera participación de nuestra colega ficticia, digo ficticio porque la imagen fue creada hasta con inteligencia artificial y el nombre es ficticio, para que miremos qué cosa aparece. Su primera participación está bien, estaba acotado y es la misma participación que ustedes tienen, y si miran las participaciones que tienen en el foro en este momento, tienen esta estructura. Y la idea es aprender a mirar cómo empezar a fundamentar cuando uno está haciendo un curso de doctorado. Si nosotros analizamos lo que escribió nuestra supuesta colega en el foro, nombra a Bassanesi, pone la consigna adaptada de Bassanesi y luego dice, esta actividad se organiza en torno al ciclo clásico de modelización, se parte de una situación verosímil, se seleccionan variables relevantes, se construye un modelo matemático, se lo resuelve y se retorna al contexto para validar si el diseño es factible. Y ella continúa con toda esta noción. Si uno lo analiza desde el punto de vista didáctico, diríamos, tenemos una fundamentación, intenta dar una fundamentación. Pero ¿qué entendemos en didáctica de la matemática, matemática educativa, educación matemática por fundamentar algo? Cuando me piden fundamente sus respuestas o fundamente en un foro lo que uno está diciendo. Deberíamos tener, si miramos, un vínculo a teoría y uno dice, sí, lo tiene, en este caso Bassanesi 2002 es el vínculo a la teoría, está, debería tener un juicio de valor, que es lo que tenemos en color verde. Ese juicio de valor es, esto cumple, está adaptado, tiene tales cosas. Lo que uno hace es lo vincula a la teoría, pero no me deben faltar las evidencias. Eso es crucial en todo escrito que hagamos de educación matemática. La articulación entre teoría, juicios de valor y las evidencias. Porque si no, solo me quedo diciendo, es como si nosotros decimos, tomamos un problema y uno dice, voy a tomar jerga de una línea particular, como podría ser el enfoque ontológico semiótico, y uno podríamos decir, esta actividad es didácticamente idónea. Ese es un juicio de valor, de acuerdo a Godino y colaboradores. Es un juicio de valor y uno dice, ¿y cuáles son las evidencias? O estoy analizando una clase porque forma parte de mi investigación y uno termina diciendo, la clase, no le voy a poner ninguna jerga de una teoría, la clase es excelente, es muy buena. Ese es un juicio de valor. ¿Con qué teoría la estás viendo? Desde la teoría que la vaya a ver, no, no, no. ¿Con qué la estoy viendo y con qué indicadores? ¿Qué estoy viendo y qué evidencias digo? Porque si no, termino diciendo,
es muy buena porque me es entretenida. No, 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 pero eso no podría pensar un escrito. Entonces lo que voy a hacer, porque sí me interesa, la primera de las tareas del módulo de uno de ustedes es que hagan un escrito donde uno tiene que diseñar o reformular o seleccionar una consigna que la consideren que sea buena de modelización, pero ahora les tengo que dar algunas evidencias. Y acá lo que les cuento de paso, también para ver algunas cuestiones, así vemos la cuestión teórica de modelización. Esta consigna que propone esta colega Mariana Ríos, esta colega ficticia nuestra, y lo que vamos a tener que hacer nosotros es recorrer los pasos que se imaginó, y no tengo mucho para decir dónde está trabajando con esa consigna. No es lo mismo que esa consigna trabaje con un profesorado de matemática, y acá voy a poner mi contexto. Yo esta consigna la trabajo en diferentes contextos y se trabaja cosas distintas. Una cosa es con mis estudiantes del profesorado de matemática, que vemos modelización un tercer año, donde tienen todos los conocimientos previos de matemática, hasta análisis en dos variables, y otra es muy distinta, que esa misma, y ya después les cuento cómo uno cambia la consigna de acuerdo al contexto. El contexto no es el contexto de la consigna, sino el contexto de trabajo. También lo hacemos para la licenciatura en Administración Rural, pero entonces ya no se les pide a ellos, en este caso la consigna es que tenga el máximo caudal, sino que tenga los mínimos costos en la construcción. Y entonces levemente cambia la consigna. Pero entonces nos vamos a imaginar estos pasos. Y ahora es, me pongo como profesor, pero me voy a poner la lente de modelización matemática. O sea, no es que la voy a resolver a esta actividad sin ponerme la lente de modelización matemática. Fue tomada de un texto de modelización matemática, y entonces la intención es, se los cuento, pero con la lente de modelización matemática. Y después hacemos un rápido paseo. ¿Qué pasaría si yo no me pongo la lente y tomo la consigna y uno dice, qué lindo para trabajar en mi clase, pero a lo mejor me pongo otra lente? Entonces, si uno mira y empezamos en los momentos o etapas que uno podría ver en la modelización matemática, uno sería, tengo una situación real y tengo que hacer supuestos. O sea, identificación del problema en contexto, selección de variables relevantes y formulación de supuestos. Entonces, uno podría decir, bueno, busco información. Hoy acceden los estudiantes a la búsqueda de información y aparecen casualmente, en el caso de Argentina, el INTA tiene cómo se mide la medición del agua de riego, los canales, y casualmente hay que tener en cuenta el tramo a medir. Me dice qué cosas a medir. Yo me voy a anticipar en cosas que no son particulares. Miren, casualmente pone una forma particular del canal allí, y entonces uno podría decir, me da una fórmula, me dice, mira, para calcular el caudal tendríamos que tener en cuenta esa expresión. Después lo que quiero discutir es decir, bueno, pero entonces no estoy modelizando porque yo estoy usando una fórmula. Bien, eso lo vamos a retomar hacia el final. Uno me está diciendo, mira, el canal, el coeficiente de gasto, apertura, pero si yo lo empiezo a mirar, esto no me sirve, porque me habla sobre ancho de la obra de hormigón o ladrillo donde se encuentra la compuerta, aceleración de altura del nivel de agua, aguas arriba de la compuerta en metro. Esto es cuando yo tengo un estanque y tengo una compuerta y tengo agua arriba, entonces me dice, no, esto no aplica. Bueno, podría buscar en internet, inteligencia artificial, qué cosa puedo medir, y me aparecen cosas interesantes. Me aparece fórmula de Chessy, por ejemplo, y me dice la velocidad del agua. Puedo encontrar otras fórmulas y me dice que el caudal de qué depende, del área que tengo, del área de la sección por la velocidad. Y la velocidad la podría calcular acá porque me habla de un coeficiente de Chessy, del radio hidráulico y de la pendiente de la longitud de la solera o fondo del canal. Pero tengo más, y me vienen más ecuaciones, y me dice, bueno, esta en particular lo que me permite es la pérdida de carga debido a la fricción, pero al mismo tiempo me permite calcular longitudes de tuberías, velocidad media del fluido, si me sirve, si uso la otra expresión, o esta otra fórmula donde lo que uno puede encontrar, o esta otra, y así seguiríamos con muchas otras. No es la idea de resolver el problema, sino es mirar la complejidad que está para después poder fundamentar por qué el problema sería de modelización. Un problema que lo planteaba Ron Bassanesi y está en sus libros.
podría caer en la fórmula de Manning. Y entonces esta uno dice, esta parece interesante porque calcula el caudal de canales abiertos casualmente, que me lo dice, es un canal abierto que fluye por un conducto que no lo encierra completamente. Y entonces aparece una cosa interesante, porque me habla, y ahora puedo decir, ¿qué interviene? Me habla de un valor de n, que es un coeficiente de fricción que tiene, el área de la sección, el radio hidráulico y la pendiente que tiene el canal. Eso, si lo empiezo a ver en el problema, me empieza a ver qué cosas entran en juego en mi problema. Por un lado, la longitud del trazado y la pendiente hidráulica. ¿La tengo? No, no la tengo. ¿Pero tengo que hacer ese cálculo? No, no tengo que hacer ese cálculo. Lo que me tengo que determinar es cómo debería ser la sección para que tenga el mayor caudal. Entonces, puedo hacer un supuesto. Bueno, las longitudes para las diferentes secciones va a ser la misma. La pendiente la puedo considerar que es la misma y que se mantiene a lo largo del terreno que yo voy a trazarlo. Pero entonces son supuestos y cuestiones, la simplificación que tengo que hacer del problema. Podría pensar que tengo diferentes secciones de ese canal, donde me va a interesar la profundidad, el ancho, los taludes laterales, y uno empieza a aprender otras cuestiones. ¿Qué es el talud? Y la inclinación que tenemos, si lo hago de los costados, es la relación entre horizontal con la vertical, radio, si es semicircular, ángulos, si lo hago de manera triangular, el área, y empiezan a aparecer expresiones cuando uno empieza a usar cosas extra matemáticas que no necesariamente son las que usamos dentro de matemática. Y esto nos toca por trabajar en cuestiones extra matemáticas. Me habla área mojada de la sección. Claro, porque yo puedo tener algo semicircular, pero en realidad tengo menor cantidad de líquido que por el camión en el canal. No me interesa casualmente la superficie, el área de la sección de todo el canal, sino efectivamente el área que tiene agua. Entonces le llama área mojada. El perímetro mojado. Y entonces me dice, mira qué interesante. ¿Qué es el perímetro mojado? Y el perímetro mojado es lo que le está tocando el agua a esa sección. Entonces, si yo tengo algo que es cuadrangular y me quedan solamente los dos laterales y el fondo, y casualmente son los que juegan con la fricción. El radio hidráulico me dice, bueno, es la relación entre el área y el perímetro mojado. Acá voy a tener que tener algunos recortes y uno podría decir, bueno, como yo quiero comparar inicialmente las diferentes secciones, voy a necesitar algunos supuestos. Y eso, es decir, voy a pensar, si ya consideraba que la longitud se mantenía constante y la pendiente hidráulica se mantiene constante, podría pensar que el área la mantengo constante. Es decir, bueno, si tengo algo semicircular, que el área que voy a tener es la misma que si lo hago triangular, que si lo hago hexagonal, no sé, la forma que a mí se me ocurra. La rugosidad del material, uno podría pensar, bueno, pero si yo uso el mismo material para los diferentes canales, puedo pensar que la rugosidad es la misma, entonces la puedo dejar como una constante. La velocidad media del caudal, puedo pensar que todos tienen la misma pendiente hidráulica, entonces puedo pensar que esto se mantiene. Y que hay pérdidas por infiltración y evaporación que obviamente que intervienen en el caudal. Entonces tendría que decir, bueno, no, esto no lo voy a considerar, ni la longitud ni la pendiente hidráulica. Sí voy a considerar las diferentes secciones que puede llegar a tener esto. Empiezan a ser los supuestos y los recortes de la situación. El área mojada sí lo voy a tener presente, el perímetro mojado también, el radio hidráulico también, porque interviene, aunque el área la voy a dejar fija. La rugosidad no la voy a tener presente, la voy a dejar fija. La velocidad media del caudal no la voy a considerar por ahora y no voy a considerar que tengo las pérdidas. Pero entonces dejo esto y puedo considerar como un primer caso particular, o porque busqué información, que estos son los formatos más habituales, aunque le voy a encontrar contras. Van a decir que este formato, por ejemplo el cuadrangular, es difícil sostener las paredes, que no se desborden, porque va a depender del terreno. Tendré que decir que el terreno me lo permite mantenerlo de esa forma. El semicircular es difícil cavarlo exactamente de esa manera. El triangular puede ser, hoy con mis estudiantes de la licenciatura en Administración Rural, hay máquinas que hacen ese cavado en particular y lo que uno tenía que ver era
si yo tengo esa disponibilidad de esa máquina en mi entorno, porque si no puedo encontrar, sí, en China se hacen y no los tengo acá en Argentina, entonces no puedo estar pensando que hago eso, tengo que hacer un cavado de otra forma de un terreno. Entonces seguimos, así que empezamos ahora a poner algunos supuestos de nuestro trabajo. Recuerden que yo estoy acelerando un proceso que con los estudiantes es más lento. Entonces, es posible conducir por gravedad, es decir, voy a hacer unos supuestos. No me dijeron nada. Se entiende que tengo el arroyo de donde yo voy a tomar para llevar hacia el río, pero que no tengo el lote o el campo mucho más alto, porque si no te voy a necesitar un sistema de bombeo. Que tengo el campo donde voy a llevar el agua está levemente más bajo que donde tengo el arroyo, entonces si hago un canal, fluye. Ahí entonces lo puedo considerar. El régimen es permanente y flujo aproximadamente uniforme en el tramo de cálculo, lo cual no necesariamente es cierto, pero necesito simplificar la situación, si no, no lo voy a poder resolver. La pendiente hidráulica es cercana a la pendiente media del terreno. ¿Qué sería esto? Y la mantengo igual a toda, porque si tengo una zona que está más inclinada, otra menos, la pendiente me cambia y me va a cambiar el caudal y me va a cambiar la velocidad del agua. La voy a considerar que es la misma, es la situación hipotética ideal. El caudal ecológico del arroyo se está salvaguardando. ¿Qué sería esto? Y que no se me ocurre quitarle todo el agua al arroyo. Se supone que saco algo del agua, pero que no impido que el agua siga corriendo. No es que estoy desviando al arroyo, o sea, solo estoy tomando la idea de excedente. Eso forma también de políticas ambientales. Que la rugosidad es homogénea, porque voy a usar el mismo material, que las acciones son constantes en todo el tramo que voy a hacer el análisis. Voy a mantener siempre el mismo formato, que no voy a tener estas pérdidas por infiltración y evaporación, y la estabilidad dentro de la velocidad en ese rango que voy a estar tomando. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer el canal? ¿Canal en tierra o revestido o tubería a presión por gravedad? El problema dice con los recursos disponibles. No dice nada al respecto. Voy a pensar que no me habla de si tiene recursos para tubería. Vamos a pensar en la parte más simple. El canal en tierra o a lo sumo es revestido y vemos qué revestimientos hay. Porque si vemos revestimiento, tiene que ser tierra compactada, revestimiento con arcilla, suelo, cemento, mampostería de ladrillo, hormigón simple o proyectado, geomembrana o lámina plástica, agropol, como le llamamos en Argentina, que se cubren los canales inicialmente, placas prefabricadas de fibrocemento. Si nosotros miramos, como dijimos que no lo va a afectar el coeficiente uno puede decir, bueno, para que no lo afecte le tenemos que dar cierta uniformidad a todo el canal, podríamos elegir la geomembrana o lámina plástica, porque al mismo tiempo no nos va a cambiar el área del canal. Porque si lo llego a hacer con mampostería de ladrillo, voy a hacer un cálculo, pero cuando haga la mampostería de ladrillo me quito un espacio, lo tengo que pensar que tengo que cavar más, eso lo voy a pensar de por medio. Pasaríamos a la fase de matematización, si lo vemos dentro de modelización matemática, que es traducción del problema en lenguaje matemático mediante expresiones, ecuaciones o representaciones. Entonces, tenemos esta sección, uno dice, bueno, vamos a apelar a la fórmula de Manning en particular, donde lo que uno tiene, y acá hay partes importantes a tener presente. Y estos son conocimientos que uno tiene. Lo que hacemos es un proceso de normalización, dejar el área constante, la pendiente hidráulica también es constante, el coeficiente de rugosidad lo dejamos constante y por simplicidad uno dice, lo dejo igual a uno. Porque uno podría elegir un caso particular. Quiero que el área sea de 5 metros cuadrados, se lo puedo poner, pero uno dice, ¿por qué me quiero complejizar si lo que yo quiero analizar es cuál es la sección que va a tener mejor caudal? Puedo darme cuenta que si normalizo el 1 sobre el n, el a y el s, el caudal, estos van a ser constantes, me queda reducido al radio hidráulico, elevado a la 2 tercios. Si el alumno tiene poco conocimiento de funciones, como nos pasa con los alumnos de primer año de la universidad, por ejemplo, se quedan con que es eso lo que hay que estar maximizando. R a la 2 tercios. Cuando uno empieza, si uno lo analiza matemáticamente, uno diría, en realidad tendría que mirar solamente R, porque R y R a la 2 tercios es función creciente para este caso particular.
Pero si ahora le pongo el foco más fino todavía, si A es constante, lo dejo constante, y P es el perímetro que se moja, en realidad lo que tengo que minimizar es el valor de P. El problema se me simplificaría mucho y se los muestro en fórmulas. Cambia mucho el problema si solo me quedo con el perímetro para minimizarlo a tratar de minimizar radio hidráulico a la 2/3. Es muy diferente. Bueno, entonces, lo que uno va a comparar es todos estos diseños con la misma pendiente, materiales similares. El factor clave va a ser el área de esa sección y minimizar el perímetro mojado. Las secciones con las mismas, una cuestión que a veces uno trabaja con los estudiantes también es, las secciones con la misma área no necesariamente transportan el mismo caudal. Y eso lo podemos ver con unas cuentas, le voy a poner los ejemplos que trabajábamos tiempo atrás con los estudiantes. Podíamos hacer un canal, ellos ponían un canal de 5 por 5, 5 metros por 5, me queda 25 metros cuadrados el área. Y si hacíamos uno de 1 metro de profundidad y 25 metros de ancho, también tiene 25 metros cuadrados, pero sin embargo, cuando mirábamos el radio hidráulico, como hay que considerar el perímetro mojado, en el cuadrado de 5 por 5 es 15, mientras que en el rectángulo, que tenía 25, uno y uno, es 27 metros de perímetro. Entonces, obviamente que no me conviene hacerlo de 27 metros porque me va a reducir el caudal. Entonces, esos son datos de análisis que uno hace. Consideramos estas cuatro geometrías típicas, ¿podría haber otras? Sí, hay otras. Alguien podría decir, bueno, pero esto lo encontrás rápidamente en internet. Hay calculadoras como esta, por ejemplo. Calculadoras de caudal y casualmente te dicen, ¿qué tenés? Rectangular, trapecio, triangular, semicircular, y te van, es cuestión de completar datos, incluso con qué coeficientes, te dice todo. Uno dice, ya está, el alumno lo hace con esto. No nos olvidemos que uno de los criterios para enunciar consignas que le pusimos, nosotros que es el que trabajamos, solicitar la fundamentación o justificación de las respuestas, incluso aquellas que son rechazadas. No serviría colocar que la sección es la rectangular o la triangular o la semicircular, porque solamente es busqué información y no tendría la fundamentación matemática. Esas son cosas que uno trabaja con los estudiantes. Pasemos a la resolución ahora del modelo, otra etapa de la modelización. Normalizamos entonces en la ecuación de Manning y partimos con el primer supuesto. Supongamos que tenemos un rectángulo. Y ahora empezamos a sacar, bueno, ¿cuál es la sección? No nos vamos a detener en los detalles de cálculos que están acá. Entonces uno diría, ¿cuál es la sección rectangular? ¿Cuál es el perímetro mojado? Miren esto ahora solamente matemáticamente. Una cosa es minimizar el perímetro mojado y otra cosa es maximizar esta función. Algebraicamente las tienen la suya, porque si ahora yo me quedo con la función y no vi que en realidad me convenía minimizar el perímetro porque el área es constante, ¿lo puedo hacer con software? Claro, si lo saco con software, rápidamente lo encuentro. Veo que la función le pido el software, ahí va a depender dónde está el foco del uso de los recursos para nosotros. Encuentro cuál es se lo pedí el software, el máximo me dice, acá estamos, el caudal está en función de la profundidad del canal. Y me está diciendo que esto, el máximo, el caudal termina siendo de 0,5 metros cúbicos por segundo para una profundidad de 0,71, si lo redondeo. Si lo tengo que hacer de manera manual, porque son las estrategias y técnicas matemáticas que vamos a poner de fondo, habría que derivar la función, si es que no consideré la de perímetro, ver cuándo es cero, no es tan complicada esta, es un producto, cuando una de ellas es igual a cero, realmente no se reniega mucho, es raíz cuadrada de 2 sobre 2, que es casualmente el 0,7, ¿no? Entonces, y por eso da el 1/2, y me dice cuál es el valor de b, que es raíz cuadrada de 2, en este caso, para un área de 1 metro cuadrado. Ese es el perímetro mojado. Si hubiésemos buscado, es mucho más simple minimizar esa función. Si lo tengo que ver en términos de derivadas o cómo lo quiero trabajar, es mucho más elemental. Eso va a depender con qué grupo uno trabaja y uno termina diciendo, bueno, acá pasa algo que los estudiantes anticipan y uno sabe, es que tienden a decir que
mejor era hacer un cuadrado de esa acción. Y casualmente no es la de un cuadrado la de esa acción, sino el doble de la altura, es la que da una mejor caudal y tiene el menor perímetro. Claro, cuando nosotros vemos desde el punto de vista geométrico, para una misma área, el cuadrado es el que tiene el perímetro menor, pero acá no es el perímetro, sino que es el perímetro mojado, que es totalmente distinto. Si pasamos a la sección triangular, hacemos una cosa parecida y otra vez de nuevo tendríamos que mirar, sacar, maximizar esa función de nuevo, o lo hago con software y tiene sus bemoles, trabajar con derivadas, me dice para qué valor tendría que tener la profundidad. 1 metro para el área de 1 metro cuadrado y el caudal es 0,5. Y entonces da lo mismo que hacerlo de manera rectangular. Y en particular, si uno quiere calcular, es un triángulo isósceles y en particular rectángulo el que uno está colocando. Los estudiantes dicen habitualmente que el triángulo equilátero es cuando los promovemos para que tiren esas hipótesis, dicen el triángulo equilátero es el de ellos, o al menos en mi entorno que trabajamos, voy a pensar administración rural, que es mi entorno de trabajo. Cuando lo miramos, minimizar la función hubiese sido esa función la que había que minimizar y no la de caudal, que es mucho más complejo. Y acá uno saca una conclusión. Si lo miro entre el rectángulo y el triángulo, ambos tienen el mismo perímetro mojado y tienen el mismo caudal. Lo que pasa es que ahora tendría que ver en términos de construcción, cuál es más fácil de construir y cuál es más estable. Si lo empiezo a mirar, eso es la otra etapa del modelo, es más estable la del triangular que hacer el rectangular, porque las paredes tienden a desbordarse en un canal de tierra si no le estoy haciendo algo con cemento o lo sostengo. Cuando me paso al semicircular, este es mucho más rápido, porque el semicircular directamente da el valor de ahí, no hay que hacer ningún cálculo. El perímetro mojado ya lo tengo, la eficiencia hidráulica, además no tiene sentido analizar que la función es decreciente porque además me da el valor directamente, o sea, en la sección hay un único valor y cuando uno saca las cuentas, este resulta ser más eficiente que los anteriores. Entonces, ahora entiendo por qué me ponían en el dibujito. El canal es el más eficiente, el dibujito de los manuales de canales lo ponían en el semicircular. Lo que pasa es que a niveles de construcción, si lo estoy haciendo solo cavado en tierra, es muy difícil hacer un cavado en la tierra de manera semicircular. Tampoco es tanta la diferencia con respecto a uno, con respecto al otro, en este caso es perímetro mojado, es 2,51 y uno podría mirar. Si nos vamos ahora al trapecio, a un trapecio, acá viene sus bemoles y acá va a depender el contexto, qué es lo que quiero. Porque si empiezo a calcular la sección rectangular, perímetro mojado, tengo que evaluar la eficiencia hidráulica y cuando miro la eficiencia hidráulica, o si quiero, podría haber sido el perímetro, ocurre que acá tengo dos variables. Derivar con respecto ahí no me va a aportar nada. En realidad estoy haciendo una derivada parcial, si vamos al caso considerando constante el valor de h. Pasaría lo mismo si tomaría el perímetro. Sin embargo, con el software no necesito saber cálculo a varias variables. Es cuestión de mirar, puedo trabajar, no digo con flojero, con deslizador, puedo tomar para diferentes valores de h, entender qué es el h, bueno, es cuánto tengo la diferencia con respecto a la base en ese trapecio, y al ver para diferentes valores de h y ver el máximo de una función, me dice que para diferentes valores de h hay un valor de h que hace que la función de caudal sea el máximo. O sea, la tecnología empieza a tener otra cuestión acá. Y es más, si veo el perímetro, no me sirve demasiado buscar el perímetro que es mínimo. Pero si trabajo con que fijo una de las variables, que es el valor de h que les estoy colocando, y hago el juego, hago lo mismo. Me doy cuenta que el mínimo del perímetro se da igual a esa cantidad. Ahora, ¿cómo puedo avanzar? Porque va a depender del grupo de trabajo.
Otra forma, que en otros contextos sí funciona, es, bueno, podríamos calcular el talud, porque a lo mejor si reemplazo una variable de allí, a lo mejor esto lo convierto en una sola variable. ¿Qué es el talud? Es la relación h dividido i. Es la relación entre horizontal, vertical, porque es el que me estaría dando cuánto inclinado lo tengo. No me va a ayudar mucho, porque si reemplazo h me queda z por i, y si lo voy a colocar dentro de las fórmulas, no me cambia mucho. Me sigue quedando básicamente otra vez a dos variables, y uno podría decir, no hago nada, relativo, porque puedo buscar cuál es el talud apropiado para los canales. Y entonces, si yo encuentro cuál es el talud apropiado para los canales, esta función, que aparece de dos variables, terminaría siendo de una sola variable. ¿Y lo encuentro? Sí, es 1/raíz cuadrada de 3. Es un dato y da la explicación. Bueno, yo tomé un paper, pero si no, si se lo preguntan a inteligencia artificial, Wikipedia dice 1/raíz cuadrada de 3 y te dice ese es el talud apropiado que deberían tener los canales. Pero podríamos hacer cuestiones aproximadas. Yo ya sé que para un determinado valor de h me daba el máximo, lo puedo hacer con un tabla, si total estoy construyendo algo. ¿Para qué quiero algo con exactitud en términos de raíces si lo que tengo que hacer es una construcción real que tengo que estar midiendo? Ya medir 0,75 de metro está bien, decir 75 centímetros está bien, y lo que me está dando, saco cuánto es el caudal, en este caso 0,52, ¿no? Me daría perímetro mojado 2,63 casualmente. Y es más, si hago lo mismo, lo puedo encontrar en la función de perímetro, y esto hasta, es más, me permite calcular cuál sería el valor de h, cuál sería el valor de i, cuál sería el valor del 0,9, y hasta hacer el dibujo a escala y cuál es el formato apropiado de los canales trapezoidales. Y es más, si hago el cálculo por estimarlo, me da 0,57, que casualmente, esto es sin haber aludido al talud, y el talud casualmente era el que estaban recomendando, 1/raíz cuadrada de 3. Pero si tengo estudiantes que ya conocen de cálculo a dos variables, el problema se vuelve simple. ¿Por qué se vuelve simple? Y porque sencillamente tomo, por ejemplo, acá en este caso, el perímetro, que es a dos variables, y lo que tengo que buscar es el mínimo. Y sí, tengo una superficie en R3, y ahora es cuestión de aplicar conocimientos del cálculo a dos variables, derivadas parciales, no son complicadas. Las derivadas parciales sabemos que las tenemos que igualar a cero, es cuestión de sustituir, sale rápido, resuelvo el sistema, rápidamente me da el valor de h, me da el valor de i, me da cuál es el valor mínimo, un cálculo en dos variables, esto sale rapidísimo y lo tengo. Entonces uno dice, bueno, esto sería si lo quiero sacar de manera exacta, sin apelar a cálculos de talud que estaban en la red, nada, sino es porque ya tengo conocimiento del cálculo a dos variables. ¿Me impide trabajarlo con alumnos que no lo tienen? No, es la simplificación del problema y puedo trabajarlo con aproximaciones. Me paso a una etapa ahora ya de interpretación del problema. Tengo caudal, tengo radio hidráulico, y empiezo a ver en cada una de las secciones que yo decidí colocar. Y entonces les voy a colocar los resultados. Entonces, si uno mira, ¿cuál es la que tiene mayor caudal? La semicircunferencia, el semicírculo. Y el que le sigue, el trapecio, que está acá. ¿Cuál es el que tiene menor perímetro mojado? El semicírculo. ¿Y cuál le sigue? El trapecio. Lo que pasa es que ahora viene una parte importante del proceso de modelización, porque uno podría dar como respuesta, conviene hacer el semicircular, pero viene la validación con el mundo real. Eso significa que el contraste de la coherencia del modelo y verificación de la pertinencia de sus respuestas en el mundo real. Entonces, cuando lo empiezo a mirar, nos dice, la sección semicircular o techo hidráulico, la semicircular es la sección de lámina libre más eficiente desde el punto de vista hidráulico, porque para un área fija minimiza, eso sí lo voy a encontrar. La realidad constructiva en obra comunitaria suele ser impracticable porque implica mayor excavación y costos de forma compleja. No se emplea de forma generalizada, pero es útil como referencia superior. La sección trapezoidal es la más comúnmente adoptada para canales de riesgo, es la que está como segunda. Y dice por qué.
estabilidad de los taludes, claro, como me quedó inclinado, es menor el desborde de la tierra para mantenerlo específicamente, y hay equilibrio entre eficiencia hidráulica y factibilidad constructiva. Si vamos a una etapa de reelaboración y comunicación, ¿qué se espera ya de nuestros estudiantes? Bueno, que empiecen a colocar, decir, bueno, la sección semicircular representa la máxima eficiencia hidráulica, pero empiezo a citar adecuadamente porque es la relación que tengo que encontrarle con el mundo real. No es cuestión lo que resolví en el aula, tengo que validarlo con lo del mundo real y entonces empezar a poner conclusiones. Podría colocar y las limitaciones que tuvo todo el modelo, eso es la parte central. Alguien, cuando empieza a hacer un análisis, empezamos a hacer un análisis didáctico, ahora voy a tener elementos para decir, la modelización parte de una situación real y simplificación, identificación del problema en contexto, selección de variables relevantes y formulación de supuestos, tendría las evidencias. Hay una matematización, tendría todas las evidencias, que es la traducción del problema al lenguaje matemático mediante expresiones, ecuaciones o representaciones. Hay resolución del modelo, que es aplicación de herramientas matemáticas para obtener resultados a partir del modelo formulado. Hay una interpretación, análisis de los resultados en relación con el contexto original y el problema planteado. Esto es central, la validación, pero es contraste de la coherencia del modelo y verificación de la pertinencia de las respuestas, pero en el mundo real. Y el proceso de reelaboración y comunicación, ajuste del modelo en caso necesario. En nuestro caso, quedábamos con un modelo y decir, no, ¿por qué me quedo con el otro? ¿Por qué lo tengo que estar ajustando? Uno se podría quedar pensando acá, esto no es un problema de modelización. Para mí termina siendo un problema de aplicación, porque aplicamos la fórmula de Manning directamente. No es que en modelización los chicos o los estudiantes construyen modelos. El primero que uno, ¿por qué lo defenderíamos? Que sí es de modelización. El modelo no está dado de antemano en la consigna. La situación inicial es verosímil y abierta. Casualmente los estudiantes tienen que identificar las variables que son relevantes, área mojada, perímetro, establecer supuestos, esos son momentos y etapas claves de la modelización. La matematización requiere decisiones. Aunque se use el modelo, no está definido de entrada qué geometrías considerar, qué parámetros normalizar y hasta con qué valores, qué simplificaciones son aceptables, qué materiales están disponibles. Todo eso forma parte del proceso de construcción del modelo que van a realizar los estudiantes. La validación trasciende la fórmula. Los resultados que se obtienen de la fórmula de Manning deben ser contrastados con la factibilidad constructiva, los costos, la estabilidad de los taludes, el caudal ecológico. La validez del modelo no depende de resolver solamente una ecuación. La riqueza está en los supuestos y en la interpretación en un proceso de modelización. Casualmente, el modelo de Manning se sostiene en supuestos fuertes: flujo permanente, régimen uniforme, rugosidad constante, pérdidas promedio, todo eso que tuvieron que ver los estudiantes, pero el profesor lo tiene que ver también. Y si quieren, si me avalo a la literatura, el mismo Bassanés y todos los que trabajan en modelización, es frecuente trabajar con fórmulas ya existentes de cualquier área: ingeniería, física, química, biología. Lo central no es inventar una ecuación nueva, sino problematizar cómo se usa, con qué condiciones, qué simplificaciones se hacen y cómo se valida en el contexto. Y acá viene la parte de discusión que a mí me interesa que sí se la lleven ustedes como doctorandos. En la clase de matemática, alguien que no sabe de modelización y que lee el problema, como que uno dice, qué hermoso problema, lo voy a trabajar con mis estudiantes. Y después puedo terminar diciendo, trabajé modelización con mis estudiantes, pero uno dice, guarda, ¿tuviste en cuenta qué se entiende por modelización como línea teórica? Estos momentos y cómo lo trabajó el profesor. Y acá podríamos verlo desde diferentes enfoques o formaciones que ustedes tienen, como estaban poniendo en el foro. Todo lo que aparece a continuación no es la síntesis de las teorías, ¿eh? Digo, para que evitemos problemas que uno diga, la TAT tiene mucho más que eso. No, lo que estoy viendo es, si yo tomara ese mismo problema, uno termina viendo posiblemente
diciendo, ah, pero esto lo puedo ver como como una actividad de estudio e investigación, porque tengo una cuestión inicial abierta, sin respuesta inmediata, que pone en juego en marcha el estudio casualmente. Y me viene bien para después hacer, recuerdo, estoy simplificando las cosas. No es que estoy hablando de las teorías en sí, sino cómo esa actividad del canal, bueno, lo puedo descomponer en preguntas generatrices, en interrogantes parciales que guían la investigación. Hay una búsqueda de respuestas, los estudiantes casualmente movilizan tareas y técnicas son palabras claves, las uso a propósito de la TAD casualmente, propias o que pueden obtener casualmente de diferentes fuentes. En este caso hay técnicas que las tengo que obtener de los libros porque no salen solamente de la matemática. Hay respuestas parciales, construcciones de explicaciones tentativas y organización de esos resultados provisionales, casualmente los que configuran como tecnologías en la jerga de la TAD para justificar las técnicas en la jerga de la TAD ensayadas. El profesor legitima y conecta esas producciones que tienen los estudiantes en la jerga de la TAD sería con una organización matemática más amplia. Y ya pueden aparecer nuevas preguntas que podrían dar lugar a un recorrido de estudio e investigación. Pero si alguien que no sabe de modelización matemática está en la educación matemática crítica, por ejemplo, estoy centrado, uno dice, pero casualmente tengo un contexto problemático que es una situación que es socialmente significativa, abierta y no predeterminada, que puede involucrar dimensiones técnicas, políticas, culturales o éticas. Casualmente acá dimensiones técnicas, y uno dice, es algo que está genial. Plantea preguntas abiertas, casualmente la situación se transforma en una pregunta que no tiene un procedimiento único de resolución, tiene lo que me está pidiendo la educación matemática crítica. Exploración y producción de estrategias. Los estudiantes ensayan aproximaciones, herramientas y conjeturas diversas, negociando significados en un proceso de construcción compartida. Hay una argumentación y discusión colectiva, se contrastan y justifican las posibles respuestas en un proceso dialógico, casualmente. Hay una reflexión crítica, se analiza no solo la validez matemática de las soluciones, sino también sus implicancias sociales, políticas o éticas, ampliando el horizonte de aprendizaje. Y hay una acción y toma de decisiones. Se proyectan consecuencias de las soluciones en el mundo social, valorando su impacto. Si empiezo a mirar, el foco que le pone el profesor en la clase es distinto de lo que hizo el que lo estaba pensando en modelización. Pero podría irme a teoría de situaciones didácticas. Y el profesor dice, qué buena actividad para trabajar con mis estudiantes. Tengo casualmente un contrato, voy a hacer un contrato didáctico, en el fondo, es decir, los estudiantes tienen la responsabilidad de la resolución de esta actividad que estoy dando. Casualmente podría divisar estos momentos e instancias que dice Brousseau, situaciones de acción donde los estudiantes interactúan con el medio, lo podría defender. Esta actividad no le queda tan alejada a un grupo como para que digan, no voy a ni siquiera pongo las manos por el problema, sí, me permite explorar. Van a formular algunas ideas porque ponen en juego procedimientos que ya tenían y pueden y empiezan a formularlos, intentan validarse, el profesor tendrá que ver qué es lo que va a depender del contexto, qué es lo que se va a necesitar validar, él va a intentar recuperar ese conocimiento y darle entidad en la clase, tengo muchas cosas para qué cosas le puedo dar entidad dentro de la clase como conocimiento que emerge allí, y bueno, y uno puede hacer el reconocimiento de limitaciones y apertura de lo alcanzado y dejar abierto la posibilidad de nuevos problemas. Si me centrara en la socioepistemología, diría, tengo una problemática social. Casualmente se plantea una situación que es significativa proveniente de la práctica social. Es algo que habitualmente la construcción de canales, al menos en la zona donde nosotros vivimos acá, es habitual que se hagan los canales, la canalización. Hay una producción de prácticas, los estudiantes exploran, resuelven y ponen en juego sus formas de argumentar y representar y actuar frente a un problema. Los saberes que surgen de esas prácticas se reconocen como legítimos y pasan a formar parte del proceso de construcción colectiva. Es decir, sí, habitualmente es el modo en que acá estas prácticas se hacen. Viene toda esta cuestión de reconstrucción socioepistemológica que quien está en la línea va a decir, bueno, desde la práctica social veo la práctica de referencia, las prácticas, las actividades, las acciones, porque el foco lo quiero mirar en que el estudiante recupere estos aspectos y podría uno decir, una cuestión de recontextualización o momento de recontextualización
donde el conocimiento se proyecta hacia nuevos ámbitos de práctica, probando su versatilidad y alcance, y hay una práctica reflexiva, se analizan las implicaciones sociales y culturales de la matemática. Alguien podría estar, pero esto lo identifico como la etnomatemática, aunque le haría un cambio para que sea de la etnomatemática, porque si bien es cierto que lo podría ver como una práctica cultural de referencia, pero el docente inicia la clase desde un artefacto, técnica, juego, situación que emerge de una cultura determinada. A lo mejor si lo pongo en cómo canalizaban los calchaquíes, los incas, o lo miro una determinada comunidad, cómo lo está haciendo, puede tener valor desde la etnomatemática porque empiezo a tener un reconocimiento de saberes locales, cómo se visibilizan y legitiman casualmente los modos de calcular, medir, organizar de una determinada cultura en particular y para ver cómo uno lo haría. Esta exploración de conocimientos culturales trabajan directamente con esos procedimientos, mostrando su funcionamiento en situaciones concretas. Hay un diálogo entre saberes culturales, casualmente, que es el foco de la etnomatemática. Hay una reformulación en registros escolares porque el profesor casualmente lo que hace es conduce la traducción o formalización de esas prácticas, ahora pero en términos del currículo matemático, y hay una reflexión crítica matemática-cultura. Pero entonces la misma actividad si no conocía de qué era la modelización matemática, no puedo decir, trabajé en clase con un problema de modelización matemática. No, lo voy a mirar, lo trabajé desde una lógica de la etnomatemática. La educación matemática realista lo podría ver. Uno diría, casualmente tengo un contexto realista. La idea de realista no es que es de la realidad, sino de lo realizable por parte del estudiante. Sé que es un concepto clave de la EMR, porque si no, a veces uno cree que es el contexto es realista porque alude a la realidad. No, 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 es porque es realizable por parte del estudiante. Me permite una matematización horizontal, casualmente, y puedo explicar por qué permite la matematización horizontal. Me permite la construcción de modelos, casualmente emergen representaciones intermedias, esquemas, diagramas, tablas, gráficas. Uno dice, sí, y lo tengo y podría tener evidencias de ello. Hay una matematización vertical, cómo se pasa de los modelos y estrategias informales a estructuras matemáticas más formales y generales, casualmente elevando el nivel de abstracción. Hay una interacción y comparación entre los estudiantes con el mismo profesor y casualmente hay una forma, uno puede mostrar que hay una formalización progresiva de los conocimientos que estaban de fondo. Y así podríamos seguir, ¿eh? Y alguien podría decir, pero esto es la resolución de problemas de Pauli y Schoenfeld. Está genial, porque tengo un problema que no es rutinario casualmente. No surge de la aplicación inmediata de una formulita. Me permite que los estudiantes comprendan el problema, interpreten la consigna, identifiquen datos y condiciones y delimitan lo que se pide. Ponen en juego diferentes estrategias, ensayar casos, buscar patrones, representar gráficamente, trabajar hacia atrás, son las heurísticas que tiene como palabra clave la resolución de problemas. Ejecución del plan, se desarrolla casualmente la estrategia, hay un control y monitoreo de los estudiantes en función, por más que en otro contexto uno diría, pero lo estás validando en la realidad, pero tengo un control, y hay una reflexión metacognitiva donde lo que va a recuperar el profesor casualmente son esas heurísticas que le pueden servir para próximos problemas, pero entonces la gestión de la clase no tuvo los tintes de la modelización matemática. Ahora son detalles. Otras líneas no tienen así etapas, pero sí me podrían permitir cosas, conocimiento. Por ejemplo, la teoría de los campos conceptuales no establece momentos, etapas de la clase, pero su aporte podría estar en describir cómo se organiza el conocimiento en torno a situaciones invariantes, a los invariantes operatorios y representaciones, se articulan con esquemas de acción. Si tomo la teoría APOS de Dubinsky, organiza el análisis en términos de acciones, procesos, objetos y esquemas, pero no en la clase, sino es el análisis de lo que acontece, visibles casualmente en las producciones de los estudiantes. Es cómo puedo analizar las producciones de los estudiantes y de la clase. No plantea fases de la dinámica de la clase, sino niveles de comprensión que permiten interpretar cómo los estudiantes construyen y reconstruyen conceptos matemáticos. La ingeniería didáctica de Michel Artigue propone fases diferenciadas, pero no en el trabajo de los estudiantes, sino en investigación didáctica. Análisis preliminar, diseño, análisis a priori, la experimentación en el aula, el análisis a posteriori para yo generar algo y ponerlo en juego. El enfoque ontológico semiótico tampoco establece
etapas de desarrollo de la clase. Lo que te ofrece es herramientas para analizar configuraciones de prácticas, objetos significados, criterios de idoneidad didáctica en cada una de las facetas, orienta el análisis y la evaluación de, casualmente, de lo que acontece en la clase. El pensamiento matemático avanzado de Tolly Wiener enfatiza fenómenos cognitivos, como las imágenes y definiciones conceptuales, los obstáculos derivados de la transición al nivel avanzado y dificultades ligadas a la abstracción. O sea, la riqueza está en una clase es conocer de las diferentes líneas y tener presente qué plantean cada uno de los autores. Recordemos en criterios de diseño como para llevarnos en esta actividad que les pido en la participación no solo del foro, sino en el diseño de una primera actividad de ustedes y a empezar a analizarla. Y acá sí empezamos ahí con algunas cuestiones que uno sí las tiene. La situación debe narrarse en un contexto reconocible para los estudiantes, de manera que tenga sentido y relevancia en su formación. Por ejemplo, el problema del canal llevado a los licenciados en administración rural, no le puedo decir cuál es el máximo caudal, sino casualmente lo que hacemos es el menor costo, casualmente, porque para el menor costo requiere el menor perímetro mojado, si lo vemos en términos del problema, aunque ellos tienen que hacer otros cálculos, ¿no? ¿Cuánto me cuesta el excavado? Calcular volumen, tiene una variante el problema, no puedo ponerlo igual. El planteo del problema de modelización tiene que ser abierto, sin un único camino de resolución, para favorecer la exploración y la toma de decisiones. Inteligencia artificial lo hace muy mal, lo pauta, te da todos los datos, no sirven los problemas de modelización que pone inteligencia artificial. Casualmente, la consigna debe dar lugar a que los estudiantes identifiquen y seleccionen variables en vez de presentarlas todas como datos cerrados. No puede estar como ayuda, considere tal es la sección, considera, no, no le pongas la ayuda. En un problema de modelización, deja que sea el estudiante que determine cuáles son todas las variables, cuáles después las podemos dejar constantes. Forma parte del proceso de modelización. Y es importante que emerja la necesidad de establecer supuestos, entendido como acuerdos iniciales que orientan el modelo y que pueden revisarse. La información disponible puede combinar datos concretos, o sea, requerir que los estudiantes hagan estimaciones, aproximaciones. Tendemos a darles nosotros en la consigna esos datos y ni hablar si se lo piden a inteligencia artificial que le pone todos los datos y a veces son ficticios. La redacción debe dejar abierta la posibilidad de traducir la situación a expresiones matemáticas sin resolver esa transición en el propio enunciado. No pidas que haga casualmente, explícitamente, te pongo un problema en un contexto real, no pidas que encuentre el modelo, valide el modelo, porque estás haciendo una pregunta matemática en un contexto extra matemático. El docente tiene que anticipar los espacios de validación en la dinámica de la clase. No es que los estudiantes solo resuelven solos y los dejo y ahora entregan el informe. Yo tengo que pensar, decir, bueno, en un momento trabajan, hago una puesta en común, a ver cuáles son todas las variables, aunque dejo que este grupo siga con esto, pero nos escuchamos, forma parte de ese proceso. Por eso la gestión de la clase también requiere promover la comunicación entre los estudiantes y guiarlos en la reflexión sobre las etapas de modelización. Es decir, que atravesaron la simplificación, la validación del modelo, bajo qué contexto sirve lo que estoy encontrando. Les pongo así ejemplos de qué cosas hemos trabajado en otros contextos. Por ejemplo, este otro contexto que trabajamos con los estudiantes, esto es de producción agropecuaria, con ellos, casualmente damos una consigna que tiene estos criterios. Le decimos, se dispone de animales destinados a la producción de carne. Analicen y fundamenten cuál es el momento óptimo para venderlos o faenarlos de manera que las utilidades alcanzadas resulten máximas con los recursos disponibles. Uno dice, ¿de qué animal? Lo hacemos en un grupo, lo llevamos a cabo con los estudiantes. Deciden, tomamos un caso particular. ¿Qué quieren? Pollo, bien, perfecto. ¿Con eso es suficiente? No. ¿Por qué no es suficiente? Porque cuando empiezan a mirar, hay razas de pollos. Bueno, voy a elegir cuál, el Avian, el Cobb, ¿cuál? ¿El Cobb 500 o el Cobb 300? Va a pasar lo mismo si uno dice, decido destinarme carne de novillo, como nos dicen en nuestro contexto. ¿De qué raza? Porque macho o hembras vas a considerar porque crecen de manera diferente. Bueno, eso forma parte del proceso de modelización. ¿Los vendo
vivo o lo vendo faenado? Porque tiene costos la faena. Sí, es un costo más, después en el precio de venta es más alto el kilo, pero tiene el costo por faenarlo. Eso forma parte del proceso de modelización y es el que lo tiene presente el profesor. Esta es una consigna adaptada de un texto de Bassanesi también. En particular, a nuestros estudiantes les decimos esto: un apicultor observa que una de las colmenas ha iniciado un proceso de encambrazón. Analicen las alternativas de manejo que podrían aplicarse y fundamenten cuál de ellas permitiría sostener el mejor rendimiento posible de la colmena con los recursos disponibles. Si les llegan a pedir a inteligencia artificial que diseñe un problema sobre la enjambrazón, les da todos los datos. Empieza a poner, la reina pone 2000 huevos por día, a los 21 días nace. ¿Por qué le das todos los datos? Son supuestos. ¿Qué es la enjambrazón? Se produce en primavera. Cuando hay dos reinas, se empieza a gestar dos reinas, la colmena se separa. Y entonces lo que uno tiene que analizar es, ¿qué me conviene? ¿Dejo dos colmenas y producen miel cada una por separado? ¿O mato a una de las reinas? Habitualmente uno diría, ¿qué reina la mata el apicultor? A la más vieja. Entonces, ¿esto tiene respuesta única? No, porque si yo tengo lugar de colmena, dejo la otra colmena. Ahora, si yo no tengo lugar y quiero optimizar una colmena, no tengo lugar donde, bueno, o dejo que se vaya un grupo de abejas, pero me disminuye. Hay muchas cosas que están de fondo. ¿Qué hace habitualmente el apicultor? Entonces, me lleva a mirarlo en la realidad. Después termino con una respuesta, uno dice, este es un problema muy sencillo para resolver con los estudiantes, manejando en la escuela secundaria, lo hemos trabajado sin ningún tipo de problemas. Bueno, hasta aquí llegaba yo con mi exposición. Abierto ahora comentarios, pueden participar los invitados nuestros. Acá es el que quiera comentar, abrir, decir algo. Marcel, ¿puedo empezar? Dale. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo me preguntas, ¿no? Porque he estado hablando con él hace un tiempo de esto. Él logró explicarme cosas que yo por ahí no las veía de esta manera. Y lo que me queda de su exposición de hoy, estoy, como siempre, asombradísimo, asombradísimo de este personaje argentino, ¿no? Que es como que en una clase da a conocer todo lo que uno tiene que conocer respecto de estas cuestiones, digamos. Y digo eso porque si uno mira el Confedi, lo que pasa con los requerimientos para la enseñanza de la movilización en ingeniería, lo que se viene, lo que dicen los libros, uno por ahí estamos como muy acostumbrados, digamos, a la formación que tenemos de las líneas teóricas, por ejemplo, francesas, ¿no es cierto? Y entonces uno cree que yo mismo, que llevo años trabajando en esto, y por ahí tenía como metida en la cabeza esta cuestión de modelizar significa construir un modelo, elaborar un modelo algebraico, analizarlo, interpretarlo, que dé respuesta a cuestiones iniciales, ver si se puede utilizar en otras cosas, y no, es como que no me salía de ahí. Y entonces con esta, lo que decía Marcelo, y me parece muy real, muy genuino, con todas las herramientas que tenemos, eh, las herramientas informáticas, que uno no necesariamente tiene que construir un modelo, sino poder identificar un modelo que existe, poder entenderlo, poder aplicarlo a esas situaciones, em, definir las variables, simplificar, ver qué cosas tomo de ese modelo, qué variables y cuáles considero y cuáles no. Y bueno, ocupar las herramientas que uno tiene al lado. La verdad que esa parte yo no la tenía conocida, digamos, y es asombroso todo lo que él elabora en relación con los requerimientos actuales. Uno dice, bueno, escuchar una clase como esta es lo mismo que leer todas las producciones del Confedi y años de... me encantó. No lo traje a Fabián para que hablara así, porque me hace poner a mí colorado con eso, porque no era la idea. Yo la idea es, como uno está en el doctorado, era un curso, como hablé con Vero, decir, bueno, que se lleven ustedes como doctores que van a salir de aquí, decir,
la riqueza que tiene cuando yo lo miro con diferentes líneas, porque muchas veces uno hace un doctorado, esto tanto Fabián como Jaime, con eso que nos conocemos hace muchísimos años, ya saben este pensamiento. Hay veces uno termina así, muy aferrado a una determinada línea, diciendo yo solo trabajo desde este enfoque y me pierdo la riqueza de lo que se puede ver si lo veo desde los otros enfoques y lo que me aportan otros enfoques, y uno dice, ah, mira, o cometer estos errores que no me gustaba que se cometieran, porque a veces uno dice, busco por allí problemita, qué lindo trabajar este problemita, encontré un problemita de Bassanesi sobre las abejas, qué lindo, lo voy a llevar a clase, y resulta que después no lo trabajé con modelización. El problema, la consigna, inicialmente estaba bien como modelización, pero yo tiré para otro lado. Lo que me lo que saqué, voy a mirarlo del problema de las abejas. Me encantó de que veía funciones definidas por secciones. Veía como emerge de allí la necesidad de definir por secciones. Y uno dice, no era ese el foco. Es cierto que necesito definir funciones por secciones en ese caso. Les voy a contar para que no les quede así en el... Ocurre que imaginen que ustedes, una abeja pone los huevos y nace a los 21 días. Entonces, si la abeja se va y empieza a poner huevos, durante los primeros días, 21 días, se le mueren abejas. Luego, a partir de los 21 días, nacen y mueren abejas, mueren las que estaban en la colmena y van naciendo. Pero después va a llegar un momento que tiene estabilidad. ¿En qué sentido estabilidad? Y porque las que nacen, si la abeja pone la misma cantidad de huevos, es un supuesto, nacen las mismas que mueren. Entonces, si ponía 2.000 huevos y las abejas viven en promedio 40 días, llega un momento que tiene estabilidad. Y uno saca la cuenta rápido, claro, me quedó una función, rack, crece, estable, después definida en secciones, y uno dice, pero eso no era el foco de trabajar la modelización con ese problema. Era otra la riqueza como modelización. Es cierto que caigo a un modelo de funciones definidas por secciones, pero no era esa la riqueza que tenía la modelización en ese caso. Comentarios, dudas, preguntas. Yo coincido, perdón, coincido con lo que comentaba Fabián. De hecho, yo he trabajado durante muchos años creyendo que trabajaba con modelización. De hecho, en estos últimos tiempos, para mí, estaba muy preocupada porque teníamos que presentar la tarea, que entre paréntesis, tenemos después del domingo 4 días más, ¿no? Porque Sí. estaba realmente Esto saben entre recontra. nosotros que uno pone una determinada fecha, como les pasará a ustedes con los estudiantes. ¿Qué les dicen a ustedes los estudiantes? La semana que viene entregan tal cosa y después uno sabe que es flexible en determinadas cosas, porque si no, todos trabajamos algo, después uno dice, bueno, una semana más, no, después el otro. Hay compañeros de ustedes que se incorporan recién hoy al cursado, me contaba Vero, entonces bueno, eso hace que los tiempos también se fluyan, Tal así cual. que tranquila, Erika, en eso. La idea es que uno se lleve algo y aprenda algo más que presionar para terminar con las Claro, que cosas. yo quería tomar algunos casos y yo decía, no, pero esto no es, esto no es. Entonces dije, uy, ¿cuántas veces he trabajado creyendo que estaba modelizando? Y no. La verdad que es muy claro, son muy buenos estos encuentros, porque tanto el encuentro anterior, que lo vi 1000 veces, que entraba al aula y después ya dije, no, lo voy a ver por YouTube, así no queda registrado que entro a cada rato. Y esto la verdad que nos ayuda mucho, ¿sí? Este, Erika, perdón, a lo mejor trabajabas haciendo, favoreciendo a los alumnos un proceso de modelización, a lo mejor vos misma modelizabas cosas, pero lo hacías a lo mejor desde algún marco teórico que conoces. Lo que pasa es que Marcel propone mucha innovación, de acuerdo a lo que yo veo. sí, Digamos, pero también hoy en creo que día, cometí algunos errores porque claro, leí cuáles eran los errores que se pueden llegar a y yo decía, esto lo hice, esto lo hice, orientar, lo he hecho.
Lo que dice Erika era, Fabián, alude a que yo les pido que cuando vayan a diseñar una tarea apelando hoy en día a recursos como inteligencia artificial, casualmente le pida a inteligencia artificial que me tire un reporte de las Ah, sí. investigaciones de cuáles son los errores que cometemos los profesores cuando enseñamos modelización o lo que vos quieras. Entonces, te tira un reporte y entonces vos empezás a mirar y uno dice, me identifico con este, sí, yo hago Claro. este, uy, yo también hacía esto. Eso lo hace bien inteligencia artificial porque le pido que busque los reportes, casualmente. Es lo mismo que si uno le pide a inteligencia artificial cuáles son los errores que cometen los estudiantes cuando trabajan con triángulos. Bueno, ya Claro. están investigaciones reportadas, me reporta eso. Otra cosa que hace bien es, si yo diseño un problema, le pido que me diga por qué es un mal problema diseñado para modelización. Y ahí se vuelve un abogado mal. Y es más, hasta entra en una contradicción. Si vos le decís, diseñame un problema para enseñar que voy a trabajar tal cosa, te pone un problema pésimo. Y ahora vos le decís, decime por qué este es un mal problema y a su mismo problema le da mal y uno dice, Explosión. tiene razón, claro, te dice, es ficticio, no, te lo dio cerrado, completo. Pero si vos le llegás a poner un problema abierto así, te lo critica y te dice que el problema es abierto, que los estudiantes no van a saber qué hacer con eso. Y uno dice, es que yo me estoy olvidando que yo estoy en la gestión de la clase. Y en la gestión de la clase, yo voy a tomar así el ejemplo concreto. El del canal, por ejemplo, lo trabajamos con los estudiantes. Lo hemos trabajado estos días, son 46 en un grupo y salen cosas, cada año salen cosas sumamente hermosas por parte de ellos, porque hipótesis buscan y miran de acá y otros que comentan, hasta vos mismo te enterás de cosas. No, no, no. Profe, las lonas para cubrir donde yo vivo, porque la mayoría son de estos sectores, vienen acá y entonces hoy contaban, son de 3 metros, alcanzaría bien, porque es 2 metros 85, si dejamos rebordes se suelen a tapar con arena los bordes de los costados, te cuentan cosas, cómo lo hacen, nosotros le damos con el pisón y metemos de tal cosa, lo hacemos y te cuentan lo que hacen en entornos de cómo canalizan acá, cómo hacen estos canales para llevar del río el agua hasta los cultivos y actúa, pero les dejas libre y ahora decimos, bueno, somos los informes, vemos las limitaciones que tiene el modelo, todo, pero Claro. no algo pautadito. Yo creo que lo que ha guardado coherencia en todo tu discurso y que lo vemos en tu praxis, Marcel, tiene que ver con lo que hablan los núcleos curriculares de tu país de aprendizaje para las matemáticas, todo esto que potencializar las matemáticas en el campo profesional, ¿no? Entonces yo pienso que parte de allí es reconocer la gestión de la clase como el contexto, entendiendo los intereses y las formas de trabajo de mis estudiantes y cuál es mi objetivo de aprendizaje, porque si al final, si no tengo un objetivo que sea potente, seguramente puedo tener una buena consigna que al final, cuando coloque una lente de modelización matemática, se me pierde porque me concentro o me centro mi enseñanza en que los estudiantes encuentren un modelo, pero que no argumenten por qué ese modelo o cuáles son las posibles hipótesis. Y eso hace referencia a los marcos que uno puede estar viendo, porque, por ejemplo, con modelización lo podemos ver así, pero con otro marco nos ofrece otras visiones, ¿no? Si lo veo desde resolución de problemas, Ocurre, me Jaime, que por interesaría. ejemplo, ese problema del canal, me puedo quedar yo fascinado porque uno dice, qué bueno que calculan áreas y perímetros de la figura, es justo Claro, encuentro te desdibuja el objetivo. para geometría y tengo que calcular las áreas y empieza cómo calculo el área y el perímetro del trapecio, del triángulo. Tengo que aplicar Pitágoras en determinado momento. ¿Por qué tengo que aplicar Pitágoras? Porque si se me ocurrió por ejemplo, el canal trapezoidal, voy a colocarlo así por decir el canal, el triangular, nada Sí. más. ¿Qué conozco? Uno dice, bueno, arriba que conozco y la La profundidad del canal. Pero para el perímetro mojado es un triángulo, no lo saben ellos de entrada, es un triángulo isósceles rectángulo.
son los catetos. Pero entonces tengo que caer, si yo le llamé B a este otro, es B sobre 2, el otro es el A, resolver para calcular, o ni hablar en el trapecio isósceles, que tengo que darme cuenta cómo calculo para el perímetro esto, porque lo necesito, y me podría quedar maravillado que encontré un problema donde veo todo perímetros y áreas de figuras elementales. Pero vos decís, no era ese el foco en la modelización. ¿Lo podés hacer en tu clase? Sí, pero no te quedes solo con que qué bueno que aplicaste perímetro y área de figuras, porque el modelo estaba en otra cosa. Había cambios de registros. A lo mejor estoy muy pegado con registro de representación semiótica de Raymond Duval y uno dice, qué bueno que también lo veo por allí. Y me perdí la modelización, los recortes, la validación. ¿Por qué? Porque fíjate, lo que veo en un registro, hago una tabla, hago una función, calculo aproximaciones para el trapecio, me queda fantástico los cambios de registros. Para el alumno que no sabe cálculo a dos variables, queda como los nuestros, digo los nuestros porque son los de producción agropecuaria, no saben cálculo a dos variables, entonces tenemos que hacer aproximaciones. No podemos trabajar con derivadas parciales ni nada de eso. Entonces terminan haciendo, y uno dice, mira qué bueno, qué leo en la tabla, qué leo, no se imaginan. Además, esto así comentando entre nosotros, resulta muy llamativo la estructuración de los estudiantes porque cuando le llaman a las profundidades, después usan letras, ¿no? Entonces dice, bueno, yo le llamo B, A, cualquier cosa, le llamo a la profundidad. Y después les cuesta un horror darse cuenta cuando grafican qué variable contra qué variable están graficando. Porque no lo puedo cargar en GeoGebra y te dicen, y la tengo acá contra X. Pero ¿qué es X para tu caso? Y a lo mejor es la profundidad. No, ese es el valor de Y, te dicen los otros. No, está bien, es la profundidad. Es que le llamaste a la profundidad, H, J, I, lo que sea, pero cuando lo querés graficar, el perímetro está en función de la profundidad, por ejemplo, o el área está en función de la profundidad del canal. Bueno, eso renegás y te ves toda la estructuración que a veces tienen los chicos por usar determinadas letras y no salirse de ese entorno. Y también tenés que usar las letras apropiadas en un contexto extra matemático. Caudal no le podés llamar con C, porque caudal en ingeniería es Q. Como en la teoría económica, cantidades no es X, sino es Q, también, pero en minúscula. Bueno, eso forma parte de estos usos del lenguaje simbólico en otras representaciones. Profes, yo no les quiero robar más tiempo ya del gozo, porque la idea es encontrarnos una horita en cada semana. Lo dejo ahí trabajar, nos leemos en el aula, nos encontramos ahora la semana que viene, pero ahora el miércoles, porque nos vamos corriendo de día para que todos tengan posibilidad de participar. Infinitas gracias por haberse conectado, Jaime, ahí, Fabián, y a ustedes también. No, por favor, parte aquí del por curso. invitarme. Un gusto. Un abrazo Muchas gracias. y estamos en contacto. Chao. Hasta luego. Chao. Bye, bye. Gracias. Hasta luego, muchas gracias.